Buenos días, estimados alumnas. Vamos a continuar con las clases virtuales. En la temática de hoy vamos a ver cuáles son los errores más comunes en la elaboración de los diagnósticos enfermeros y luego en el plan de cuidados, ¿sí? Para lo cual les voy a compartir una pantalla y vamos a retomar un poco la idea de lo que veníamos viendo en por qué son importantes los diagnósticos enfermeros. Les comparto, ¿sí? Y vamos a ver un poco en relación a esto, cuál es la importancia de los diagnósticos enfermeros, porque muchas veces nos preguntamos por qué hacemos en la teoría diagnósticos enfermeros si en la práctica no los aplicamos o si en la práctica simplemente hacemos conductas rutinarias que nos llevan al cuidado del paciente, pero las hacemos rutinariamente y no entendemos cuál es su significado, ¿sí? Y esto tiene que ver con la teoría y la práctica en lo que hacemos en la teoría y las realizaciones de los procesos de atención. Y esto lleva justamente a unificar criterios ante la resolución de los diferentes problemas que van presentando nuestros pacientes. La idea es estandarizar los cuidados. Si bien no todas las patologías tienen la misma sintomatología en todos los pacientes, no es algo que podemos eh, hacerlo universal, sino que depende del paciente, pero nos da una idea, una aproximación de cómo va a ser mi cuidado, cómo uno puede plantear el cuidado de enfermería. Nosotros, la importancia del proceso de atención tiene su porqué, ¿sí? Nosotros no vamos a hacer conductas automatizadas en el cuidado del paciente, vamos a hacer conductas que la idea es que ustedes entiendan, ¿sí? Y sean conscientes de estas conductas y puedan ejercer en el paciente un cuidado de calidad, ¿sí? Un cuidado seguro y de calidad con todo esto que estamos viendo de las normas de seguridad y de mayor calidad en la atención en cuanto a la salud, me parece que es importante darle y revalorizar el diagnóstico enfermero, si bien cuesta en la teoría poder profundizar los conocimientos y poder integrarlos, esta materia justamente es para esto, ¿sí? Para uno, integrar todos los conocimientos que fuimos aprendiendo a lo largo de la carrera, poder desarrollarlos, ser conscientes en lo que estamos elaborando en forma escrita, ¿sí? Y cuando estemos en la práctica, poder llevarlos y aplicarlos con evidencia científica, ¿sí? Esto yo ya lo vi, ya entiendo por qué lo estoy haciendo, por qué es importante valorar cada signo y cada síntoma, por qué es importante ver a mi paciente, y cuando hablamos de ver, de observar al paciente, hablamos de ir más allá de una simple vista, ¿sí? De entender, de comprender, de analizar, de sintetizar ciertas prácticas que tienen una evidencia científica, ¿sí? Entonces, cada vez, yo sé que uno es redundante en decir que el proceso de atención de enfermería es necesario y es nuestro método científico en la aplicación y la resolución de diferentes problemas, pero es importante que ustedes entiendan a partir de ahora unificar estos criterios y ser conscientes. La idea de esta materia es eso, que ustedes puedan ser conscientes en la realización de un cuidado de enfermería. Centrar los cuidados, buscar efectividad, buscar calidad, definir y dimensionar el ejercicio de la profesión, delimitar responsabilidades, ¿sí? Esto a nosotros nos va a dar un fundamento legal y una base legal ante cualquier problema que vaya a surgir, unificar criterios, estandarizar los cuidados y mejorar y facilitar la comunicación interdisciplinar, ¿sí? Cuando uno hace una correcta valoración, puede descubrir algunos signos y síntomas que el médico no los aprecia, entonces puede notificarlos, puede comunicarlos y así hacer un abordaje integral en el cuidado del paciente. Dicho esto, vamos a empezar con la clase de hoy y vamos a ver cuáles son los errores más comunes en lo que es la atención del, del paciente. Los diagnósticos enfermeros y su aplicación en la práctica profesional. Los errores más comunes tienen que ver con la recolección de datos incompleta, con una valoración incompleta, ¿sí?
el reconocimiento de los signos y síntomas, la priorización de necesidades, la elaboración de los diagnósticos y no coincidir los datos del plan con la valoración, ¿sí? Vamos a ir viendo uno por uno. Cuando hablamos de recolección incompleta, ¿sí? Estamos hablando de esos datos objetivos y subjetivos que hablábamos la clase pasada. Y tienen que ver, ¿sí? Con que no he buscado los antecedentes correctos del paciente, no he investigado, no he preguntado, no me he relacionado con la familia. A veces no tenemos oportunidad, ¿sí? De poder llegar a la familia, más si uno está en una terapia intensiva y a veces no coinciden los horarios de visita, pero sí es importante recabarlos a través de la historia clínica. Una valoración incompleta. Ya les dije que la valoración no es solamente una simple vista del paciente para ver las necesidades que tiene, sino que implica la observación, la escutación, la palpación y la percusión del paciente, ¿sí? Eso cuando lo hacemos, generalmente lo hacemos cuando hacemos una higiene, ¿sí? Del paciente, pero no siempre tenemos oportunidad de hacer una higiene del paciente. Entonces, nosotros tenemos que tener la oportunidad de que en el turno, durante el turno, poder hacer una valoración exhaustiva del paciente, ¿sí? Esto es parte de nuestra profesión y no podemos dejar de hacerlo. Cuando hablamos de una valoración incompleta, estamos hablando también que esto incluye a la familia. Entonces, a veces, si no tenemos oportunidad de tener contacto con la familia, tenemos que ponerlo en nuestra valoración, ¿sí? En el momento de la valoración no se ha podido tener contacto con la familia, no se pueden recabar datos en relación a la familia, porque la familia está ausente, porque no corresponde al horario de visita, o porque es un paciente que no tiene familia, por ejemplo. ¿Sí? Todos esos datos hay que ponerlos y hay que volcarlos en la valoración. Por eso a algunos les marqué que les faltaban datos con respecto a la familia. El reconocimiento de los signos y síntomas. Nosotros, a partir de haber estudiado, ¿sí? Estos 5 años, bueno, ahora tenemos que empezar a poner en práctica esto que estudiamos. Tenemos que reconocer y asociar las diferentes patologías con los diferentes signos y síntomas, ¿sí? Un dato objetivo de un signo, ¿sí? Puede ser la temperatura axilar. Cuando yo tengo una hipertermia, sabemos que la temperatura es mi dato objetivo, ¿sí? Entonces ahí estoy relacionando el signo, que es la temperatura, ¿sí? Con el síntoma, que es la hipertermia. ¿Eh? Entonces, estas cuestiones hay que tenerlas en claro, ¿sí? Y poder reforzar esto con la lectura. A partir de ahora, ustedes lo que van a hacer es estudiar, ¿sí? Cuál es la fisiopatología de la enfermedad de base de su paciente y poder relacionar con los datos, cuáles son los datos relevantes que se me pueden escapar en la valoración cuando yo estoy hablando de un paciente con neumonía, ¿sí? ¿Cuáles son los datos relevantes que no se me pueden escapar de la valoración cuando mi paciente está intubado, ¿sí? Entonces, todo eso tiene un porqué. Entonces, a partir de ahora, lo que ustedes no van a hacer un PAE sistematizado y estandarizado en cuidado de un paciente con neumonía. No, van a hacer un PAE con conciencia, ¿sí? ¿Coincide la sintomatología con mi patología? ¿O tiene otra enfermedad de base que está modificando la sintomatología de mi paciente y hace que tenga que prestar atención a otras cuestiones? Por ejemplo, yo tengo un paciente con hipertensión, pero tiene como antecedentes una diabetes, entonces ahí entran otros mecanismos de consulta, ¿sí? Está bien, el paciente está con una hipertensión o tuvo, no sé, un infarto agudo en miocardio, pero su patología de base es una diabetes descompensada o compensada, eso lo tengo que ver y recabar de la historia clínica. Entonces, todos esos datos son importantes y son parte de la valoración y me van a mí a marcar, ¿sí? Dónde tengo que poner el ojo cuando yo hago la valoración. La priorización de necesidades, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos que les traje en relación a la priorización de necesidades para que ustedes se den cuenta que muchas veces, si bien yo la puedo describir como una necesidad, algo que le está observando, no siempre
son relacionadas con la priorización, ¿sí? A veces nosotros le damos más importancia, no sé, a la higiene en un paciente ventilado, cuando por ahí, en realidad, eh, no sé, el paciente es un paciente POC, entonces me desatura, ¿sí? Entonces ahí yo tengo que prestar atención más a la parte de el deterioro alveolar que debe estar, que tiene como patología de base y que me está haciendo, por ejemplo, una hipoxia a pesar de que yo lo estoy ventilando, ¿sí? Entonces, esas cuestiones son más importantes por ahí que una higiene que está necesitando en ese momento, ¿sí? Eh, y yo tengo que estar atento más a a esas cuestiones que a, a la higiene, ¿sí? Entonces, a veces los pacientes están tan inestables que muchas veces las higienes pasan a ser un segundo plano cuando en realidad nosotros tenemos que tratar que mi paciente se permanezca estable para poder yo después realizar una higiene, ¿sí? Entonces, si bien un paciente puede estar necesitando una higiene en un momento X, si yo no lo tengo en condiciones de poder moverlo, de poder rotarlo, ¿sí? No voy a poder hacer la higiene hasta que no compense su necesidad primera, que es en este caso mantener una buena oxigenación eh, del paciente. Y la elaboración de los diagnósticos. A veces nos confundimos, eh, por lo general, ¿sí? Ponemos signos y síntomas que el paciente no tiene, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros ponemos, el manifestado por, que ahí van los signos y síntomas, en ese momento de la valoración, nosotros tenemos que relacionarlos y sacarlos de la valoración. Si yo no los tengo en la valoración, no los puedo poner, ¿sí? O no me pueden, o se olvidan de ponerlos en la valoración, o no coincide la valoración, o por ahí copiaron de otro cuidado, de otro plan de cuidados, y eso se nota cuando no es con conciencia y cuando no es con seriedad el trabajo desarrollado. Bueno, en la última parte que dice no coinciden los datos del plan con la valoración. Justamente a esto se refiere con que a veces colocan datos que no están en la valoración, entonces yo les pregunto, ¿dónde está este dato en la valoración que usted no me lo puso? ¿Sí? Son los errores más comunes que nosotros vemos en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los diagnósticos y el desarrollo del plan de cuidados. Y bueno, y justamente el proceso de atención de enfermería tiene una connotación para que nosotros podamos relacionar la fisiopatología de la enfermedad por la cual está cursando ese paciente con el tratamiento, la farmacología, y eso da la evidencia científica y la investigación, ¿sí? Una de las funciones de este diagnóstico de enfermería tiende a unificar criterios en la atención. Bien, de acuerdo a ciertas patologías preexistentes. Ahora, ¿todos los pacientes tienen el mismo comportamiento? No, porque depende de otras causas, ¿sí? Puede depender de causas de otras enfermedades que tenga de base o de algún proceso específico que esté pasando ese paciente que puede tener otras consecuencias y otros efectos en mi paciente. Entonces, es importante estudiar la fisiopatología y eso después lo vamos a ver y lo vamos a desarrollar en la investigación, que nos pautas ciertas conductas, ¿sí? Pero no significa que esas conductas sean iguales para todos los pacientes. Entonces, es importante conocer la fisiopatología de la enfermedad, sí. Es importante saber en qué momento de la fisiopatología de la enfermedad se encuentra el paciente, sí. Es importante conocer el tratamiento de esa fisiopatología, sí. Y es importante conocer cuáles son las acciones farmacológicas de los medicamentos que estoy usando, específicamente con ciertas patologías, ¿sí? Por ejemplo, nosotros cuando tenemos una hipoxia, sabemos la hipoxia que es la disminución de la concentración de la presión de oxígeno en el cuerpo del paciente. Entonces, muchas veces esta hipoxia está relacionada con algunas enfermedades del paciente, ¿sí? Como por ejemplo
tenemos las enfermedades obstructivas crónicas, el EPOC, ¿sí? Que está relacionado con las conductas de los pacientes. Por ejemplo, un paciente que fue tabaquista durante un tiempo determinado puede desarrollar una enfermedad obstructiva crónica que, que hace que la membrana alveolar tenga modificaciones, ¿sí? Y esto altere las concentraciones de oxígeno y de dióxido de carbono en lo que es el pasaje del oxígeno al torrente sanguíneo. Entonces, todas estas cuestiones están relacionadas con conductas, ¿sí? Primarias del paciente, con el desarrollo de una enfermedad y con una fisiopatología, que es una hipoxia, que puede estar relacionado con, por ejemplo, una neumonía, un agente infeccioso que me complica más esta situación. Entonces, ahí es importante ver las características de los gases arteriales, ¿sí? Ver en qué momento yo puedo medir ese gas arterial, cómo lo puedo relacionar con esa fisiopatología y cuáles son mis cuidados que tengo que tener en relación a ese paciente. Otras cuestiones que tienen que estar relacionadas con lo que es la hipoxemia también pueden ser relacionadas con la disminución o el aumento del dióxido de carbono, ¿sí? Por ejemplo, en la disminución del dióxido de carbono tenemos el enfisema pulmonar, ¿sí? La hipertensión pulmonar. Y en relacionadas con el aumento del dióxido de carbono, a veces tenemos la insuficiencia cardíaca, el asma, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones tienen que tenerlas en cuenta a la hora de la valoración y justamente tienen que ver con esto, con la fisiopatología de la enfermedad, el tratamiento, la farmacología y la investigación que hagamos de ese paciente. Otras cuestiones que están relacionadas, por ejemplo, es en el caso de la diabetes, que es una enfermedad que tiene múltiples consecuencias y que afecta a diferentes órganos, ¿sí? Afecta al corazón, afecta al riñón, ¿sí? Afecta los órganos blandos. Entonces, todas estas cuestiones hay que estudiarlas, ¿sí? Por eso a los pacientes diabéticos, cuando les hacen los controles anuales, les piden toda una serie de parámetros para poder estudiar, ¿sí? No solamente que tienen que ver con la glucemia y la hemoglobina glicosilada, sino también con la función renal, ¿sí? El colesterol. Entonces, por lo general, los pacientes que son diabéticos suelen tener cierto riesgo cardiovascular de presentar otras patologías. Por ejemplo, la hipertensión arterial, ¿sí? El daño en el riñón, ¿sí? La aparición de proteinuria, el aumento de la creatinina. Entonces, todas estas cuestiones hay que saberlas. Hay que saberlas y hay que relacionarlas con la enfermedad de base del paciente. Y en relación al plan de cuidados, vamos a ver las acciones enfermeras, ¿sí? Las acciones enfermeras, primero con los datos. Cuando nosotros hacemos los datos, en nuestro plan de cuidados, los datos tienen que estar sacados de la valoración, ¿sí? Los datos tienen que ser ordenados, ¿sí? O sea, siguiendo el orden cefalocaudal, y tienen que tener una coherencia, ¿eh? Lo mismo que las acciones. Las acciones tienen que ser ordenadas y tienen que ser coherentes. Cuando ponemos datos objetivos y datos subjetivos, ¿sí? Cuando hacemos las acciones, ponemos las acciones concretas que hace enfermería. Las acciones también tienen que ser ordenadas, ¿sí? Si yo me voy a presentar en la unidad del paciente, me voy a lavar las manos, ¿sí? Antes de tocar al paciente. Entonces, esa es una pequeña acción, ¿sí? Que yo la tengo incorporada porque todos los hacemos en la práctica profesional, pero tiene que estar escrita también. Y es algo importante, porque también forma parte de la seguridad del paciente y la seguridad nuestra. Entonces, tiene que haber un orden, tiene que haber una coherencia, ¿sí? Si mi paciente tiene, no sé, un tubo endotraqueal, yo tengo que tener ciertas acciones enfermeras ya preestablecidas, ¿sí? Y controlar el tubo, que esté en la posición correcta, ¿sí? Que esté inflado el balón, ¿sí? Que esté limpio el tubo, ¿sí? Eh, puedo, cuando hago la auscultación de los pulmones, puedo escuchar si hay sibilancia, si hay roncus, si hay presencia de secreciones.
Entonces, todas estas cuestiones tienen que tener una coherencia y son parte de la acción de enfermería. Y tienen todas las acciones que están relacionadas con el paciente valorado, ¿sí? Si bien nosotros dijimos que algunas cuestiones nos pueden estandarizar los cuidados, ¿sí? Yo no puedo poner, por ejemplo, eh, hacer una valoración en una hemicolectomía eh, de diferentes drenajes cuando en realidad mi paciente tiene un solo drenaje, ¿sí? Entonces tienen que tener una relación, ¿sí? Eh, en relación al paciente valorado, ¿sí? Y que la sistematización de todas estas conductas enfermeras, de todas estas acciones de enfermería, tienen que ser con conciencia. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos donde ahí se marca, ¿sí? En los tres ejemplos, cuáles son los errores más frecuentes y qué es lo que encontramos cuando hacemos la evaluación de lo que es el plan de cuidados. Y en relación a esto, ahí les voy a mostrar ciertos trabajos que tienen que ver con esta cuestión. Bueno, por ejemplo acá, vamos a seguir. Primera etapa, presentación de caso, yo acá le hago marcar ciertas cuestiones. Por ejemplo, el laboratorio. Mira, yo acá en el laboratorio me muestra un hemograma completo, ¿sí? Vemos un hematocrito de 37, vemos una hemoglobina de 12,3. Este es un paciente con nefrectomía. Y vemos unos glóbulos blancos de 2,3. Eso es lo que yo marco en la presentación de la persona que me hace esta presentación. Otra cuestión, me hacen un número cultivo, valoración de enfermería, y vemos una saturación de 89 y una temperatura axilar de 39,2. El paciente refiere dolor en la zona quirúrgica de escala 8-10, fríos, temblores y falta de aire. Cuando yo veo esto, sensación de fríos, temblores y falta de aire y una temperatura de 39,2, ¿qué estoy diciendo? ¿En qué estoy pensando? Yo ya con esto ya me doy cuenta del paciente. Y en relación a esto, yo ya me estoy dando cuenta que mi paciente está cursando con una bacteremia. Miren una cuestión. Acá decía una saturación de 89%. ¿Sí? Cuando vamos a la respiración, pulmones, me dice euneico, entrada de aire conservadas y sibilancias aisladas. Presenta frecuencia respiratoria de 20 latidos por minuto, se colocó aporte de oxígeno para cánula nasal saturando 95-96%. Entonces, primero me dice, ahí ya me está explicando las acciones, ¿sí? Eso no va. Pero me dice euneico, entrada de aire conservada. Esa entrada de aire conservada es después de la aplicación de la cánula nasal, porque antes me había dicho que mi paciente estaba saturando 89, ¿sí? Y que presentaba fiebre y que tenía temblores y la piel pálida y estaba frío. Entonces, pregunto, cuando un paciente está con 39 de temperatura, ¿está euneico o trata por otros medios de tratar de regular esa temperatura? Así que, ojo con la valoración, ¿sí? Para mí es la parte más importante de un trabajo. Acá me pregunta algunas cuestiones en relación a la medicación, ¿sí? Vamos a las necesidades. 14 necesidades, pero no me dice cuáles están alteradas, ¿sí? Debe valorarlas. Las necesidades hay que valorarlas y hay que ponerlas cuáles son las que están alteradas. Diagnósticos de enfermería. Me pone el primer diagnóstico, ansiedad.
relacionado con el procedimiento quirúrgico manifestado por el estrés y angustia. En ningún momento me dijo que el paciente estaba estresado y angustiado, ¿sí? Eso puede ser antes del proceso quirúrgico. Pero ahora lo que me manifestó es que mi paciente está con fiebre, o sea que hay un deterioro de la regulación de la temperatura, ¿sí? No me lo puso en el diagnóstico y me dice que mi paciente está con dolor agudo. Eso sí me lo puso, dolor agudo relacionado con el sitio quirúrgico, abocado a la bolsa colectora, manifestado por la obstrucción de catéter urinario. Hasta ahora yo no vi que haya puesto en la valoración una obstrucción del catéter urinario, que me parece súper importante. Deterioro de la eliminación urinaria relacionado con la obstrucción, manifestado por la retención. Tampoco vi que me haya puesto que haya una retención urinaria. Estamos hablando de un paciente postquirúrgico, no sé si inmediato o no inmediato, pero que tiene una alteración que ya venía sufriendo de una alteración en la retención, en la eliminación urinaria. ¿Sí? Entonces, para mí acá lo más importante es el tema de la termorregulación, ¿sí? El dolor del paciente relacionado con eh, el proceso quirúrgico manifestado por el paciente que tiene una escala de dolor de 8 por 10 creo que era. Entonces, y el riesgo potencial de riesgo de infección, manifestado relacionado con todos los procedimientos invasivos que tiene el paciente. Entonces, ¿se dan cuenta que acá no es coherente, no hay un orden, ¿sí? Y que no está relacionado directamente con lo que es la valoración, que hay datos que se superponen y que no son los reales. Entonces, esto es para revisar. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, acá en este ejemplo es una paciente que ha dado a luz, ¿sí? Que ha tenido no me acuerdo si era una cesárea, por preeclampsia, ¿sí? Y la paciente lleva unos días internada con el tratamiento justamente de su hipertensión arterial, ¿sí? Tiene edemas en los miembros inferiores, una dieta hiposódica y vemos el laboratorio como dato relevante, ¿sí? Eh, tenemos una creatinina normal. Yo hablo preeclampsia, se me viene a la cabeza el tema de la presión arterial, ¿sí? El tema del sistema eh, resina, angiotensina, ¿sí? Aldosterona, ¿sí? Toda la parte renal, y vemos una proteinuria de 6 gramos por litro, ¿sí? O sea, alterada, manifestado por lo que vi, presión arterial y edemas. La respiración no está alterada, la alimentación sí está alterada, la moverse y mantener la postura está alterado por el edema, la temperatura no está alterada, sí está hipertensa, y bueno, está con la familia. Exceso de volumen de líquidos, edemas en miembros inferiores relacionados con el compromiso de los mecanismos reguladores manifestados por edemas y alteración de los electrolitos. Bien, la paciente ahí creo que le había puesto en lo que es las indicaciones médicas que la paciente tenía un PHP a 21 mililitros hora, pero en la valoración no estaba. Entonces tampoco me refirió que tenía un acceso venoso periférico, ¿sí? Así que atentos a eso, por ejemplo. Después,
tenemos exceso de volumen de líquidos, y me pone entre paréntesis edemas en miembros inferiores, eso es la manifestación, ¿sí? El signo del edema, ¿sí? Entonces no hace falta ponerlo ahí, relacionado con el compromiso regulador, ¿sí? Porque la presión arterial está afectando los riñones y por eso viene una alteración de la proteinuria, ¿sí? Y sí está manifestado con los edemas. ¿Y qué otra cuestión está manifestado acá? Es el aumento de la presión arterial, la hipertensión. Desequilibrio nutricional, ¿sí? Por defecto, relacionado con la tensión arterial mayor a los parámetros normales. Ahí tendría que seguir desequilibrio nutricional por defecto, relacionado con la hipertensión, manifestado por, entonces, yo tengo un desequilibrio nutricional manifestado por, tengo una dieta hiposódica y una hipertensión. La proteinuria acá sería secundario, ¿sí? Porque en realidad, si bien yo estoy detectando que me está eliminando proteínas, ¿sí? Por los riñones, entonces eh, esto sería lo último, ¿sí? El manifestado sería por la dieta hiposódica, directamente relacionado con el desequilibrio nutricional, ¿sí? Directamente con la dieta hiposódica, ¿sí? Y la proteinuria como secundaria. Después, la ansiedad relacionada con la preocupación de su bienestar físico y estancia hospitalaria manifestada por la expresión de nerviosismo, incertidumbres y cambios en los hábitos. Eso tiene que estar reflejado en la valoración. Acá no le puse nada, o sea que ella en algún momento en la valoración me dice que está ansiosa, preocupada por el bienestar de su hijo, por ella. No sé si está con el familiar, acuérdense que está cursando un posparto. Entonces, todas estas cuestiones tienen que estar presentes en la valoración. Y el riesgo, ¿sí? El riesgo potencial está con la alteración de la diada materno-fetal relacionada con el compromiso de transporte de oxígeno, hipertensión arterial. Y en realidad no, el riesgo de la alteración diada materno-infantil está relacionado con la hipertensión arterial que hasta que no controle la hipertensión arterial no puede relacionarse con su hijo, ¿sí? Yo no me acuerdo ahora de este caso, si el bebé estaba en neo, si estaban separados o solo tenía con ella. La verdad que no me acuerdo, pero eso tiene que estar registrado en la valoración, ¿sí? O relacionado con la ansiedad o la preocupación de su estadía hospitalaria, ¿sí? Más que compromiso de transporte de oxígeno no había, ¿sí? Porque la paciente no presentaba alteración de la respiración, entonces ahí te das cuenta que eso lo cortó y lo pegó de otro lado, ¿eh? Así que estas cuestiones hay que tenerlas. Y acá les voy a mostrar otro, ¿sí? Plan de cuidado que está más acorde a la línea que venimos viendo en relación al orden, la coherencia, ¿sí? Eh, eh, que es el que yo le compartí en el portal, ¿sí? Me acuerdo que Castillo había hecho un posoperatorio inmediato de una resección intestinal, hemicolectomía derecha, presenta una herida quirúrgica en el abdomen por incisión mediana infraumbilical, presenta drenaje de Jackson-Pratt en el flanco izquierdo con débito serohemático. Entonces, los datos relevantes, ella pone los datos objetivos, ¿sí? Eh, de este paciente y pone como primer diagnóstico todo lo que es la motilidad gastrointestinal por un posoperatorio inmediato que está teniendo su paciente en el momento de la elaboración. Relacionado con el procedimiento quirúrgico, ¿sí? Eh, hemicolectomía derecha, manifestado por los cambios en los ruidos cerebrales. Yo
ella en la valoración habrá puesto la ausencia de ruidos hidroaéreos o la escasa escucha de los ruidos hidroaéreos. Entonces, cuidados de la sonda gastrointestinal, y ahí empieza la coherencia, que yo les decía, el lavado de manos, fijar la sonda a la parte corporal correspondiente, teniendo en cuenta la comodidad e integridad de la piel del paciente, irrigar la sonda, ¿sí? Observar si hay sensaciones de plenitud, náuseas y vómitos, ajustar periódicamente los ruidos intestinales, ¿sí? Porque yo tengo una alteración de los ruidos, de la movilidad, la motilidad gastrointestinal, ¿sí? Monitorizar la cantidad y color y consistencia nasogástrico de drenado, proporcionar cuidados en la nariz y boca, proporcionar cuidados en la piel alrededor de la sección del... Después, control intestinal, ¿sí? Entonces, empiezo por la nariz, eh, el control intestinal, motorizar todos los ruidos intestinales, informar si hay aumento de o no de los ruidos, informar si hay disminución, poner en marcha el programa de entrenamiento intestinal, si le resulta oportuno. Esto hay que ver las características del paciente, si ya está extubado, si yo tengo relación con el paciente o no. Ver también cómo evaluar el abdomen, cómo se encuentra, ¿sí? Bueno, acá dice enseñar al paciente, instruir a los familiares, instruir a los pacientes con los alimentos, evaluar el perfil de medicación para determinar efectos secundarios gastrointestinales. Después, disminución, el otro objetivo es disminución de la flatulencia, qué cosas hay que comer, qué no, observar si hay sensación de hinchazón, ¿sí? O sea, abdomen distendido, cómo está la distensión, comprobar los ruidos intestinales, vigilar los signos vitales, ¿sí? Porque si hay dolor puede aumentar la presión arterial. Y después el entrenamiento, ¿sí? Planificar cuándo va a incorporar la comida, ¿sí? Cómo va a ser esa comida, asegurar la ingesta de líquidos para que haya una eliminación de las heces, eh, el ejercicio, el manejo del estreñimiento, vigilar la aparición de signos y síntomas de estreñimiento, o sea, cómo está el abdomen, si está tenso, si está globoso, vigilar la existencia de peristaltismo, cómo la vigilo ocultando el abdomen, haciendo la percusión, aumento o disminución, registrar si hay catarsis, si no hay catarsis, cuáles son los signos y síntomas de rotura intestinal, de peritonitis, cómo son las catarsis, si son líquidas, ¿sí? Todo eso, cuántas veces. Y bueno, esto es la coherencia, ¿sí? Todo esto tiene que ver con la coherencia. Y después la monitorización nutricional, cómo tiene que ser la dieta, ¿sí? Si tiene náuseas, si tiene vómitos, hay que registrarlos. Entonces, todas estas cuestiones tienen que ver con la coherencia, el orden de ir de abajo hacia arriba, de ir en progresión, ¿sí? Y de ir fijándome ciertos parámetros que me va a dar una conducta, si bien sistematizada, que puede variar de paciente a paciente y que puede ir alternándose con cosas que presenta mi paciente. Siempre sin descuidar las otras cuestiones en lo que es la respiración, ¿sí? Es todo unificado, ¿sí? Ver al paciente unificado, ¿sí? Si el paciente tiene dolor, puede ser que se eleve la presión arterial, eh, el dolor, ¿sí? La alimentación, ¿sí? Todas estas cuestiones son importantes y que muchas veces encontramos los errores en los procesos de atención. Así que esta clase tenía que ver con esto, con los errores más frecuentes en los procesos de atención. Yo voy a darles una devolución ahora en la clase presencial que tengamos de sus procesos de atención, ¿sí? Sus diagnósticos enfermeros y cómo podemos reforzar esta práctica, que si bien
muchos les cuesta poner en papel. Yo estoy segura que en la práctica profesional lo hacen, pero bueno, hay que darle sustento científico, ¿sí? Y entender por qué estamos haciendo esto, ¿eh? Así que esta clase de hoy tenía relación con esto, de poder identificar cuáles son los errores más comunes para no repetirlos, ¿sí? Eh, y bueno, ir corrigiendo porque todos tenemos errores en cuanto es la práctica, en cuanto a veces escribir, ¿sí? Que también a veces nos equivocamos al escribir y no es porque no lo sepamos, sino porque no nos damos cuenta que estamos priorizando mal el momento de la escritura, ¿sí? Entonces, la idea de esta clase era unificar criterios y mostrarles a ustedes cuáles son los errores, con ejemplos concretos de los errores que vamos encontrando a lo largo de los años y que vamos viendo que a veces se vuelven a repetir, ¿sí? Se vuelven a repetir. Que a veces por cortar y pegar o tratar de hacer el trabajo más rápido para la presentación, podemos arrastrar errores que son errores de gran importancia, ¿sí? Porque no podemos confundir que mi paciente, no sé, está euneico, ¿sí? Cuando mi saturación está de 89, ¿sí? En la valoración. Entonces, son errores que los lleva a uno poder leer previamente su trabajo antes de la entrega, ¿sí? Léanlo, fíjense en si encuentran errores ustedes y después entréguenlo, ¿sí? Entonces, o compárteselo entre ustedes y que el otro por ahí pueda detectar algún error que yo no lo veo, ¿sí? Eso también puede pasar. Así que bueno, la clase de hoy tenía que ver con esto, con los errores más importantes, ¿sí? Todo lo que es evaluación, después vamos a ver lo que es evaluación eh, de, de los diagnósticos, ¿sí? Así que esa parte de evaluación se las voy a dar en forma presencial el miércoles, ¿sí? Después de esta clase, vamos a ver en forma presencial cuáles son los errores más comunes de sus trabajos y vamos a hacer la parte de evaluación para darle una continuidad a la clase de hoy, ¿sí? Así que bueno, les quería compartir esto, les quería dejar la clase. Esto es una introducción. El día miércoles nos vamos a volver a ver, ¿sí? En la parte virtual y vamos a ir reforzando algunas cuestiones que se vayan presentando. Van a tener la tarea también para entregar hasta el viernes y vamos a ir avanzando con lo que es evaluación. La próxima clase vamos a ver lo que es virtual, investigación, perdón, la vamos a hacer virtual y ya el 11 nos encontramos todos en la facultad para hacer una devolución de la primera parte de su trabajo práctico, ¿sí? Así que bueno, la idea es seguir con esto y poder adelantarles y hacerles el seguimiento de su trabajo. Entonces, el miércoles, después de esta clase que vean, vamos a tener la clase virtual para darles las devoluciones de su trabajo. Así que bueno, nos vemos después de esta clase. Espero que les haya servido ver los errores más comunes, que ustedes están en proceso de aprendizaje, de reforzar algunas cuestiones teóricas, algunos ya están trabajando, otros no lo están haciendo, pero bueno, siempre es importante reforzar estas cuestiones teóricas, ver que todos nos equivocamos, ¿sí? No es que solamente ustedes se equivocan, todos aprendimos, y a veces los que hacemos práctica hace muchos años, también nos podemos volver a equivocar o no tener presente ciertas cuestiones. Pero bueno, a medida que vamos ejerciendo la profesión, vamos teniendo más responsabilidades en lo que es la atención y ahora más con los nuevos cuidados progresivos en relación a todo lo que tiene que ver con la calidad y la seguridad del paciente. Así que bueno, a ir prestando atención en ciertas cuestiones y a ir mejorando día a día, ¿sí? De eso se trata nuestra profesión, de dar mejor calidad de cuidado al paciente y a su familia. Así que bueno, con esto doy por finalizada la clase de hoy y nos vemos el miércoles después de esta clase. ¿Eh? Nos vemos. Hasta luego.